Hay tragedias que ningún gobierno puede evitar. Un terremoto no distingue entre ideologías, no pregunta si un país es de izquierda o derecha, simplemente ocurre. Pero lo que sí existe es una enorme diferencia entre países que logran responder eficazmente y aquellos donde un desastre natural termina convirtiéndose en una tragedia mucho mayor. Y esa diferencia tiene un nombre: instituciones. Antes de comenzar, quiero expresar mi solidaridad con todos los venezolanos afectados por el reciente par de terremotos. Mi deseo es que las labores de rescate y de ayuda avancen con rapidez, que haya la menor cantidad posible de víctimas y que las familias puedan recuperar pronto algo de tranquilidad. Y precisamente por respeto a quienes hoy sufren, vale la pena hacer una reflexión que muchos preferirían evitar. Sí, un terremoto es natural, pero muchas veces el tamaño de la tragedia no lo es. Los economistas hablan para ello de resiliencia, es decir, la capacidad de una sociedad para resistir un golpe y recuperarse rápidamente. Esa resiliencia depende de muchas cosas. Depende de la calidad de las construcciones, de la infraestructura y servicios públicos, de hospitales funcionando, de carreteras transitando, de comunicaciones eficientes, de protección civil, de cuerpos de emergencia equipados y sobre todo de una economía capaz de movilizar recursos eficaz y rápidamente. Y todo esto requiere inversión durante varias décadas. No se improvisa, pues, cuando ocurre una tragedia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando durante años un gobierno destruye la inversión privada y saquea lo poco que hay de inversión pública? ¿Qué ocurre cuando miles de empresas desaparecen? Cuando la riqueza nacional se reduce, cuando la infraestructura deja de recibir mantenimiento, cuando los profesionales más talentosos emigran, cuando los presupuestos públicos se convierten en instrumentos de propaganda política y de saqueo partidista, cuando el Estado concentra cada vez más poder, pero ofrece cada vez menos servicios y más deficientes. Entonces ocurre algo muy grave. La capacidad de respuesta de todo el país se debilita y eso no sucede de un día para otro. Es el resultado de años de malas decisiones. Al margen es algo que vemos hoy en México. Pero Venezuela representa uno de los ejemplos más dramáticos de este fenómeno hoy en día. Durante décadas, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina. Tenía empresas sólidas, universidades prestigiadas, ingenieros altamente capacitados, un alto nivel de vida, una industria petrolera de referencia mundial, pero el modelo chavista fue sustituyendo la creación de riqueza por el control político, por controles de precios, la destrucción del sector privado, inseguridad jurídica, corrupción y saqueo en las instituciones públicas y una creciente dependencia
de las familias y los ciudadanos hacia el Estado. Las consecuencias son hoy pues conocidas. Millones de venezolanos emigraron, la infraestructura envejeció y no se renovó, los servicios públicos comenzaron a colapsar, la inversión desapareció, muchas empresas fueron expropiadas como las cementeras Cemex y Yolcin o bien las siderúrgicas, lo que produjo menos cemento, varillas y estructuras constructivas de menor calidad y por ello edificaciones más baratas y precarias. Los recursos destinados al mantenimiento fueron sustituidos por clientelismo político y el llamado capitalismo de cuates. Y así, cuando llega un desastre natural, todas esas decisiones pasan una crecida factura. No porque el terremoto tenga ideología o intereses, sino porque las instituciones y los gobernantes sí los tienen. Los hospitales responden mejor cuando son bien administrados. Las carreteras y los servicios públicos resisten mejor cuando reciben mantenimiento. Los edificios soportan mejor un sismo cuando se usan materiales de calidad y las normas de construcción se respetan y se cumplen y supervisan. Las telecomunicaciones funcionan mejor cuando existe inversión. La ayuda llega en el momento oportuno cuando existe logística e infraestructura suficientes. Y la reconstrucción avanza más rápido cuando existe una economía dinámica capaz de generar riqueza y crear confianza. Pero esto, claro, no significa que los países libres sean inmunes a los desastres. No lo son. Basta recordar, por ejemplo, los terremotos en Japón, en Chile o en Nueva Zelanda. Todos esos países sufrieron daños enormes. Todos lamentaron pérdidas humanas, pero también mostraron una enorme capacidad de recuperación gracias a instituciones relativamente fuertes, normas técnicas eficientes y economías capaces de movilizar recursos. La diferencia, por tanto, no está en evitar los terremotos, cosa imposible por ahora, está en reducir sus consecuencias. Existe al respecto una idea muy popular en América Latina, y es que el Estado debe controlarlo y hacerlo todo. Pero cuando el Estado termina desplazando a la sociedad y al talento individual, debilitando al sector privado y concentrando todos los recursos, ocurre algo paradójico. Toda la sociedad se vuelve más frágil, porque si el Estado falla, entonces falla todo o casi todo. En cambio, una sociedad con empresas fuertes, organizaciones civiles activas y libres, medios independientes, universidades, iglesias, fundaciones y ciudadanos libres disponen de muchas más manos para ayudar cuando llega una tragedia. La solidaridad florece mejor en sociedades donde existe libertad, propiedad, un Estado de derecho respetado, confianza y un Estado con menor capacidad de hacer daño. Sin esas condiciones, el Estado tiene capacidad de hacer mucho, mucho daño. Y lo vemos hoy en el desastre de Caracas y La Guaira, donde vemos acrecentada esa capacidad de hacer el mal.
Imposible entender que pasen las horas y no conozcamos un plan concreto de ayuda. Pero, peor aún, ¿cómo comprender que si no ayudas, no dejes que otros ayuden? Entorpecer. Hay una alerta ya del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. ¿Cómo que carnetizar? ¿Cómo que a alguien se le puede ocurrir la idea de trasladar a los periodistas en una sola unidad? Los periodistas tienen que tener libertad de movimiento para poder realizar la cobertura necesaria. Los periodistas tienen que informar para que la sociedad sepa lo que está pasando. Una vez más, el régimen demuestra que el único verbo que sabe conjugar es controlar. Quieren controlarlo todo, aún en una circunstancia como esta, donde toda información o toda ayuda es necesaria. Por Dios, si no saben hacer, dejen que otros hagan. El gobierno chavista ha impedido el establecimiento de centros de acopio organizados independientemente. Ha impedido la circulación de camiones con ayuda humanitaria en algunas de las ciudades afectadas, ha impedido que se graben videos en hospitales o áreas sensibles, ha impedido que la televisión abierta transmita noticias sobre los acontecimientos vinculados a los terremotos, ha impedido al personal médico ayudar en los hospitales por simplemente ser personal con una adscripción de oposición. Y vemos que la reacción del gobierno y del ejército venezolanos ha sido lenta, tardía, y ya hay reportes ya de policías y militares venezolanos sumados no a las tareas de rescate, sino de saqueo y robo. Abundan ya las noticias, los videos, las informaciones de cómo los militares venezolanos, caracterizados en el pasado por reprimir prontamente cualquier manifestación de rechazo, hoy se dedican más bien a descansar a la sombra, mientras la población civil toma las palas y los picos para rescatar a sus familias. Todo eso ya lo habíamos visto en México, no solamente con el temblor de 1985 o de 2017, sino también con la crisis del COVID o en los desastres recientes por Otis en Guerrero o las inundaciones en Veracruz. Y aún hoy, el pinche gobierno de mierda de Claudia Sheinbaum no pudo ni siquiera de disponer de algún transporte aéreo para transportar a los rescatistas topos y llevarlos a Venezuela. Eso más bien estuvo en manos de venezolanos en México y de empresas privadas. Buenas noches, su amigo David Villa de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca de Héctor Chino Méndez. Está aquí. Solo para informar que ya vamos camino a Venezuela, gracias a Copa Airlines que se puso la camisa y nos dijeron yo los llevo. Pues solo para agradecerles de todo corazón que gracias a ellos ya vamos en camino. Por favor etiquétenlo, agradezcanlo y pues muchas gracias. Copa Airlines, ahí va la Mali ya lista, todo el equipo va llegando poco a poco, ya estamos en el aeropuerto, listos para Venezuela. Y recuerden, nosotros no pedimos dinero, no pedimos donativos, nosotros no vivimos del desastre ni del dolor ajeno. Todo lo sacamos de nuestros recursos, de nuestro dinero, de lo que ganamos con nuestro trabajo diario. Así es de que aquí estamos, listos para ir. Los apoyos y aviones del gobierno mexicano solo están, al parecer, para salvar a tiranos corruptos y ayudar a dictaduras.
nunca para lo que debieran estar, que es servir al pueblo, que dice este régimen poner siempre en primer lugar, aunque sea solo en los discursos. Por eso lo que pasa en Venezuela no puede ser solamente una discusión económica o algo que veamos muy a la distancia. Venezuela, por ejemplo, ocupa hoy el puesto 180 de 182 países en la percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Su baja puntuación indica un muy alto nivel de corrupción percibida en el sector público. Y por eso, cada puente que no recibió mantenimiento, cada hospital abandonado, cada fuga de talento y cada familia dejada atrás, cada empresa que cerró, cada acto de corrupción pública puede convertirse años después en una vida que no puede salvarse durante las emergencias. ¿Por qué tantos edificios se derrumbaron en Venezuela como castillos de arena? No fue solo el terremoto, fueron décadas de corrupción descarada, de inspecciones falsas, malas construcciones y un mantenimiento inexistente. Fue una tragedia anunciada que revela algo mucho más profundo y podrido: el saqueo sistemático de un país entero por parte de una dictadura socialista que durante muchísimos años robó hasta el último ladrillo que pudo. El sismo, en ese sentido, solo sacudió y estremeció lo que ya estaba roto por dentro. Así, las políticas públicas tienen consecuencias, aunque a veces tarden muchos años en hacerse visibles. Hoy Venezuela enfrenta nuevamente una prueba muy difícil. Ojalá las víctimas sean las menos posibles. Ojalá llegue ayuda suficiente y en el corto plazo. Y ojalá esta tragedia también sirva para recordarnos que la verdadera fortaleza de un país no debe medirse por el tamaño de su gobierno. Se mide por la fortaleza y honestidad de sus instituciones, por la libertad de su economía, por la confianza entre sus ciudadanos y por la capacidad de crear y circular riqueza antes de que llegue la próxima crisis o emergencia. Porque los terremotos seguirán existiendo, pero lo que sí podemos cambiar es qué tan preparados estamos para enfrentarlos. Ojalá, en ese sentido, el pueblo mexicano abra los ojos ante este dolor de los venezolanos, el cual podría ser mañana el suyo propio. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Y síganos acompañando y ayudándonos con un like, un comentario o una suscripción al canal para seguir hablando de estos temas, porque de otra manera nadie, me parece, hablará de ellos. Feliz semana.